poder oír lo que estábamos hablando la semana pasada? ¿A cuánto les ayudó? ¿A cuánto los desafió, los animó? ¿Sí? A mí sí en lo particular, y platicábamos Gabriel y yo ahorita, y coincido con él, he traído los versículos en mi mente toda la semana para diferentes cosas. Me he estado diciendo a mí mismo lo que dice Pablo: fuerte soy. ¿Sí? No me he sentido fuerte, pero fuerte soy. Dígalo conmigo: fuerte soy. ¿Sí? Esa es nuestra identidad, ese es nuestro ADN, eso es lo que somos en Dios y para Dios, sin importar cómo me sienta. Y era extraño porque a pesar de que no me sentía fuerte, por así decirlo, emocional o mentalmente, el ponerme de acuerdo con la palabra de Dios que dice soy fuerte, somos fuertes, de repente empezaba a experimentar fuerza en mi vida, fuerza en mi corazón, ¿verdad? De decir, a pesar de que no pueda sentirme fuerte en un sentido, de repente, al ponerme de acuerdo con Dios, es como que, wow, algo sucedía en mi espíritu, algo sucedía en mi interior que me hacía experimentar fuerza otra vez. Así que es importante estar recordándonos a nosotros mismos quiénes somos, ¿ok? Quiénes Dios dice que nosotros somos para cualquier área o aspecto de nuestra vida. Es muy importante. Entonces estamos leyendo Hebreos, y vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Voy a referirme otra vez a este capítulo asombroso de la Escritura, y es asombroso por muchas razones. Es asombroso el libro. Una de las que encuentro es que dicen que Hebreos 11 es el salón de la fama del cristianismo, de la Biblia, en la Biblia, ¿sí? Es el salón de los héroes, ¿sí? En los deportes hay salones de la fama. Esos salones de la fama están conformados por gente que hizo grandes hazañas por los deportes o por alguna cosa, ¿no? En la Biblia el salón de la fama está en Hebreos 11, ¿sí? Y Hebreos 11 es increíble, es asombroso el libro porque entre la lista de personas que están allí se encuentran prostitutas, se encuentran gente débil y bien frágil. Y si más asombroso que Dios haya incluido a gente así, ¿verdad? En el salón de la fama. Eso es asombroso, ¿verdad? Incluiría a esa gente que a lo mejor hizo grandes cosas, grandes logros, grandes decisiones o cosas por el estilo, pero en la Biblia incluye a esta gente en el salón de la fama. Gente que se había tropezado, gente que se había caído, gente que muchas veces no se sentía muy adecuada para la tarea o el trabajo, sin embargo están ahí en el salón de la fama de Dios. Y eso es asombroso, porque eso significa que todos aquí podemos estar incluidos en ese salón de la fama. Dígale a su vecino: puede ser parte del salón de la fama de Dios. ¿Ok? Sí, muy bien. Entonces, Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11 dice: ahora bien, tener fe o la fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados o los antiguos fueron reconocidos y aprobados por su testimonio, dice la otra versión. Hemos hablado la semana pasada que fe o confianza es el lenguaje que Dios habla. ¿Estamos de acuerdo? Es el lenguaje con el que Dios se comunica con las personas, ¿sí? ¿Quieres tener una correcta relación, una sana relación con Dios? Necesitas aprender a confiar, necesitas, sí, comunicarte a través de la fe. Vamos al versículo 6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios o llevarse bien con Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces, ¿quieres tener una conexión, una relación con Dios? Necesitamos aprender a hablar el lenguaje de Dios, aprender a funcionar, a operar en fe, a pensar a través de la fe. Sí, eso es esencial para nuestras vidas. Sin ese lenguaje, esa comunicación, no podemos, ¿verdad? Llevarnos bien con Dios para nada. ¿Sí? ¿Sabes que muchas personas han estado en silencio por mucho tiempo con Dios? Hace mucho que no hablan con Dios.
¿Por qué? Porque no han ejercido fe. Mucha gente le ha hecho la ley del hielo a Dios. Si es que eso puede suceder. ¿Por qué? Porque no han expresado, no han ejercitado fe y confianza. Siempre la pregunta para todos nosotros es: ¿en qué estoy confiando? ¿En qué le estoy creyendo a Dios hoy? No es que le creía a Dios en el pasado, en qué confié a Dios en el pasado y eso tuvo su valor. Pero la pregunta para nosotros cada día, hoy domingo, ¿qué es domingo? ¿Qué? 26 de enero es: ¿en qué le estoy creyendo a Dios? ¿En qué estoy confiando en Él? ¿Sí? ¿Quieres tener una gran conversación con Dios? ¿Sí o no? Confía en Él. ¿Sí? De hecho, hablar con Él es más fácil que no hablar con Él. ¿Sí? Porque mira, podemos ser gente que asiste a reuniones como esta los domingos. Podemos incluso leer la Biblia de vez en cuando o tener tiempos de oración, y eso es importante, eso es esencial en la vida de un creyente, de un seguidor de Jesús. Pero sin realmente hablar con Dios, sin realmente estar en comunicación con Dios, porque el lenguaje de Dios es fe, es confianza en Él. ¿Qué le estoy creyendo a Dios el día de hoy? ¿Sí? Y eso es esencial para mantener una conexión, una relación con Él. De otra manera, estoy en silencio. Y sabes que Dios no le gusta estar en silencio, a Dios le gusta hablar, a Dios le gusta comunicarse con nosotros, pero necesitamos nosotros ejercer fe, ejercer confianza en Él. Entonces pregúntate: ¿en qué área, en qué aspecto de mi vida estoy ejerciendo fe? ¿En qué versículos de la Biblia estoy creyendo y estoy ejerciendo para mi propia vida? Eso es esencial para todos nosotros. El 11:2 dice la increíble declaración: gracias a la fe, dice, nuestros antepasados fueron reconocidos y fueron aprobados. Diga conmigo: fueron aprobados. Wow. Sí. ¿Quieres la aprobación de Dios? Como 5. ¿Quieres la aprobación de Dios? Creo que todos, bueno, en alguna medida estamos aquí. Dice: es por la fe, es por la confianza en Él, en su palabra, en sus promesas, que somos aprobados, reconocidos por Él. ¿Sabes que en las religiones, la gente, en el sistema religioso, cualquier tipo de religión o cualquier tipo de filosofía, la gente es aceptada o aprobada por lo que hace por Dios o para Dios? Es decir, por los esfuerzos u obras o trabajos que hacen por Dios o para Dios. Es como una clase o especie de examen que la gente debe aplicar. Sí, una clase de escalafones que hay que ir subiendo. Pero en la Biblia es lo opuesto a eso. Nosotros no somos aprobados por lo que nosotros hacemos por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es en la Biblia? En la Biblia, en el cristianismo, las personas somos aceptados, aprobados por lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Jesús. ¿Sí entiende la diferencia? Es abismal. No es lo que tú puedes hacer para Dios o por Dios, como lo hacen en las religiones. Es lo que Él hizo por nosotros en la persona de Jesús, que nosotros somos aprobados, aceptados por Dios. Y esos son grandes noticias, ¿no te parece? ¿Sí? Como decía el hermano Francisco, aunque no diga amén, es la verdad. ¿Sí? Nosotros somos completamente incluidos por Dios en la familia de Dios, por lo que Él hizo por nosotros en la persona de Jesús. Por eso dice el versículo: los antiguos fueron aprobados por su fe, por su confianza en lo que Él ya hizo por nosotros en Jesús. Incluso si tú vienes a este auditorio pensando que por esa razón Dios te va a aprobar, es decir, por lo que tú haces por Dios, o te va a aceptar por lo que tú haces por Él, estás creyendo una mentira. La verdad es esta: si aceptas y recibes lo que Jesús ya hizo por ti hace 2000 años, en ese momento Dios te aprobará y te aceptará completamente. ¿Cómo?
completamente, totalmente. Fe es esencial para conectarte con Dios. Fe es esencial para relacionarte con Dios. Confianza es esencial para cada día de tu vida, para cada aspecto de tu vida, para cada temporada de tu vida. ¿Qué le estás creyendo a Dios hoy? ¿Sí? ¿En qué estás confiando en Él el día de hoy? Y me pregunto a mí mismo eso, ¿sí? Me desafío a mí mismo haciendo la pregunta todos los días, porque uno se puede acomodar y pensar, yo confié en Dios en el pasado. Sí, yo descansé en Dios en el pasado, en alguna cosa, pero la pregunta es siempre en el presente, hoy, sí, en qué estoy confiando en Él, qué le estoy creyendo. Ahora, lo que me parece extraordinario del capítulo, entre muchas cosas como ya mencioné, es que la fe, la confianza definía el paso, el ritmo de esta gente. Gente, como ya vimos, francamente y honestamente débil, gente honesta y francamente quebrada, gente muy incapaz o gente muy capaz, pero todos hicieron el ejercicio de la fe para sus vidas. Ahora, en nuestra cultura, para nuestra cultura normalmente es, y muchas veces incluso para los que somos seguidores de Jesús, la cultura es todo blanco o todo es negro. ¿Sí? No hay otra cosa, no hay color en la vida, en la cultura. Es decir, o eres una persona de fe o eres una persona muy racional. Pero no deberías o no se puede ser ambas. ¿Sí? No puedes ser una persona que camina confiando en el Señor en la vida y en el trabajo y en la familia y en la escuela y en los desafíos de la vida, y al mismo tiempo ser una persona racional, que razona, sí, libre y claramente. Pero quiero decirte que Jesús se paró en la vida como el ser humano con la fe más extraordinaria que alguien jamás tuvo antes. Transpiraba, por así decirlo, confianza en el Padre. ¿Sí? Se paró en medio de un mundo de incredulidad, en un mundo oscuro como el que vivimos el día de hoy. Mira, mucha gente piensa que no, el mundo está muy mal, la sociedad está muy mal, muy torcida. Mira, el mundo siempre ha estado mal. Te tengo buenas noticias. El mundo siempre ha estado torcido. El mundo siempre ha estado apartado y separado de Dios. En el año 2020 es lo mismo que hace 500 años, 50 años. El mundo siempre ha estado mal. Y Jesús se paró en ese mundo oscuro, lleno de incredulidad, y se paró. Y la gente quería saber qué era creer, quería confiar, porque lo veían a Él en una confianza en el Padre que decías, ¿de dónde salió este tipo? ¿Por qué es tan confiado? ¿Me explico? Sí. Al mismo tiempo, Jesús razonaba las cosas más simples y profundas que la gente más simple e intelectual de su tiempo estaba. A la gente le encantaba hablar con Él. Tenía historias fascinantes, ideas revolucionarias, pensamientos que todos entendían y otros completamente nuevos. Su mente era la mente más brillante que había en su momento. Fe y razón en una sola persona. Pero el mundo, nuestra cultura, te hace pensar en el trabajo. Tú no puedes ser una persona de fe. ¿Sí? Ay, pareces monje, ¿no? Monja. O tú no puedes ser una persona de fe aquí. Aquí se necesita que tú reacciones, que tú pienses, ¿verdad? Eso de la confianza, eso de Dios, aquí no encaja, porque tú necesitas una persona de trabajo. Pero fe y razón están perfectamente armonizadas en la Escritura, armonizadas en la persona de Jesús. Y Jesús estaba lleno de fe y al mismo tiempo estaba lleno del relacionamiento más amplio y profundo que ningún otro ser humano tuvo antes. Nosotros fuimos hechos para funcionar a través de esta fe, con el razonamiento y la mente bien clara y bien abierta. Sí. No es que no se pueda ser piadoso y arriesgado y sin temores y gente que piensa bien las cosas. Se puede. Eso es lo que tú ves en Hebreos 11. Toda esta gente vivía llena de fe, expresando fe en todas las circunstancias de su vida, complejas, difíciles, chicas o grandes. Y al mismo tiempo era gente con una mente brillante, funcionando todo el tiempo. En el campo, en el trabajo, en la educación, en la familia, en casa, en donde quiera que ellos estaban. Así funcionaban. Entonces,
me encuentro que mucha de la idea equivocada, básica, de mucha gente que dice seguir a Jesús, es que el mundo está muy mal, el mundo va a seguir mal, y pues uno va a ser arrastrado por el mundo, o por la cultura de la gente, o como piensa la gente, y ese es mi destino, ni modo. O sea, yo no puedo estar en un trabajo rodeado de gente que habla perversidades, que practica cosas bien torcidas, ¿verdad? Que tiene un montón de vicios, y yo no puedo ser una persona de fe ahí. Me va a arrastrar, me va a contagiar, y no va a haber de otra. Esa es una idea equivocada. Eso no está en la Biblia. ¿Sí? Jesús vino, repito, en el mundo, en el tiempo más oscuro, uno de los tiempos más oscuros de la historia, y Jesús se paró y brilló, y tenía la mente más brillante y más clara de todos, y hablaba con todos ellos, y al mismo tiempo expresaba una confianza y una fe en el Padre extraordinaria. ¿Sí? Entonces, la idea bíblica sí es: tú puedes ser una persona de fe y confianza en un mundo donde estás rodeado de gente, de compañeros, de enemigos incluso, y puedes pararte en una firme fe, en una firme confianza, sin que te hagan cosquillas. Es decir, sin que pueda eso afectarte necesariamente. ¿Me explico? Es decir, tenemos que quitar la idea de pararme en la vida a la defensiva. Es decir, yo llego a la defensiva, es como llegar y pararte en algún lugar con tus amigos, familia, yo no sé, compañeros, y decir: híjole, que no me contamine. Ay, no, ¿verdad? Que no me van a salpicar, que no me van a contaminar, porque yo no quiero ser así. Yo quiero ser como Jesús, y no puedo, ay, no, yo no quiero hablar así, yo no quiero pensar así. Y siempre a la defensiva, cuidándote de que eso no te afecte a ti. Eso no es la idea bíblica. Eso es como entrar a un campo minado, ¿sí? Como los que hay en los lugares que hubo guerra, ¿verdad? E ir así de puntitas. Ay, no vas a pisar ahí, porque te explota, ¿no? Te daña, te contamina, te hace un mal, ¿verdad? Y te puede influenciar de esa manera. Eso no es lo que está en la Biblia. La idea básica en la Biblia es: yo camino en la ofensiva. Es decir, yo soy un discípulo de Cristo, yo soy una persona de fe que confía en el Señor, que toma riesgos en Dios, y que al mismo tiempo tiene una razón brillante, clara en la vida. Y en lugar de ir a la defensiva cuidándome, es como aquí, ¿verdad? Este es el campo de oportunidad perfecto para expresar mi fe, expresar mi confianza en el Señor. ¿Me explico? Aquí de alguna manera ellos ni modo, van a ver a Dios a través de mí, van a ver a una persona de fe pararse en plena convicción, en plena certeza de cosas que están en la Biblia, que yo creo que son verdad y que yo creo que son reales. ¿Están conmigo? Eso es muy diferente a la idea de estar siempre a la defensiva y de que, ay, no, ¿verdad? Yo mejor me cambio, yo mejor me voy, yo mejor me busco otro lugar. A donde quiera que tú vayas, vas a encontrar la misma cultura de gente, porque no conocen a Cristo. ¿Me explico? Pero tú tienes que cambiar esa idea básica para entonces decir: yo puedo ser una persona de fe, yo puedo conquistar reinos, yo puedo, aunque esté débil, hacerme fuerte y pararme en una confianza del Señor espectacular. Porque eso es lo que tú encuentras en Hebreos 11. Gente espectacular, gente sencilla y común, pero con una fe espectacular, que todo el mundo decía: wow, ¿y de dónde sacó la fuerza? ¿De dónde sacó la valentía? ¿Cómo se hizo poderoso? ¿De dónde sacó su sabiduría? Simple: fe y confianza en Jesús. Fe y confianza en lo que Dios dice y en lo que Dios ha prometido. ¿Quieres funcionar así? Amén. No es blanco y negro. No es: voy a ser corrupto y voy a ser como todos los demás, o voy a ser una persona de fe. No es así. No es blanco y negro. Hay un color en todo ello. Y Dios nos ha diseñado para que funcionemos en fe, por fe y para fe. Dígale a su vecino: Dios te diseñó así, para funcionar así. Sí. Les he dicho, en el trabajo que manejamos fuera de la congregación, tenemos gente. Yo tengo como 30 personas que trabajan para nosotros. A 2, al gerente y al jefe de cocina, ya vinieron el jueves al discipulado. Ellos saben
O siguen a Cristo o siguen a Cristo. Les digo. Y ya ellos solitos están arreglando sus horarios para venir el discipulado. Sí. Porque no es, uy, qué espanto, qué feo el ambiente. Es, wow, aquí puede el Señor hacer tantas cosas en mí y a través de mí. ¿Me capta? Sí. Esperemos que de ahí caigan como fichas de dominó el resto de los 30. Eso esperamos. Sí. ¿Sabes? Uno de los grandes estorbos y obstáculos y muros que son contrarios a la fe y a ser gente de fe, a funcionar como esta gente funcionó, son los temores ocultos. Son límites que definiste en tu vida desde temprano y dices, eso no los puedo traspasar. ¿Sí? Por ejemplo, miedo al rechazo o al ridículo. Mucha gente lo aprendimos o de la escuela o de la familia o en casa. Y uno piensa, no voy a exponerme a ser humillado en público. No voy a exponerme a ser ridiculizado. Por el rechazo que experimentaron desde muy atrás. Y mucha gente que sigue a Cristo, pues no le va a compartir a Cristo a otra persona, ¿verdad? O ni siquiera le da su testimonio, porque no, qué terror a ser humillado en público, a que se burlen de mí, a que me rechacen. Yo te pregunto, ¿tú le compartes a la gente que trabaja contigo de Cristo? No me conteste, pero ¿le habla de Jesús de vez en cuando? ¿Oyen de su fe? ¿Sí? ¿O no? Porque tal vez, si no lo haces, probablemente que tengas un temor lo que está detrás de eso. ¿Sí? Unos ni siquiera lo consideran hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque está más allá de los límites que mi miedo se estableció ya hace mucho tiempo. Y no, ¿verdad? Hay límites. Esos temores ocultos son los que todos nosotros necesitamos vencer. Y porque eso nos gobiernan y ni siquiera nos damos cuenta ya de que nos gobiernan muchas veces. ¿Ha oído el ejemplo del elefante? ¿Ha oído el elefante? Cuando un elefante es chiquito, en los circos les amarran un grillete o una cadena. Y el elefante, ¿verdad? Como no puede moverse más allá de lo que la cadena le permite, cuando el elefante crece, y el elefante es tan poderoso, es tan fuerte, ¿verdad? Pero cuando el elefante crece a dimensiones que todo el mundo conocemos o hemos visto, el elefante le tiene amarrado el mismo grillete o la misma cadena, y el elefante no va más allá de los límites de lo que desde pequeñito aprendió. Y no se mueve, aunque no está amarrada la cadena. Pero el elefante dice, no, ese es mi límite, no puedo ir más allá, no puedo hacer más allá, ¿verdad? Y se acostumbró desde pequeño a que hay un límite en su vida. ¿Cuáles son los límites que tú tienes en tu vida? ¿Cuáles son? ¿El temor a la pobreza? ¿El temor a perderlo todo? ¿Sabes que hay mucha gente que hizo o tomó malas decisiones por causa del temor a la pobreza y se metió a negocios ilícitos? Se metió a transear y entre otras cosas. Pero lo más común en quienes está el temor al fracaso económico es a que me falte, a que no tenga. ¿Sí? Y es interesante porque a veces ni se pueden explicar a ellos mismos por qué no pueden dar. O en el caso nuestro, ¿por qué no pueden diezmar? ¿Sabes por qué? Porque simple y sencillamente no entra en su panorama de posibilidades. Tienen un terror a quedarse a que nos falte. ¿Y cómo le voy a hacer para pagar? O sea, si doy, si soy generoso, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Hay un temor detrás de eso dominando su vida, ¿sí? Porque muchos años atrás establecieron un límite en base a un temor, ¿sí? Lo mismo podemos decir acerca de una persona que ha sido víctima de un abuso sexual o físico y le tiene miedo a la gente. Y no va a decir que le tiene miedo a la gente y quizá ni siquiera lo maneje en su mente, pero sencillamente mantiene una distancia de todas las personas. Sí. Aprendió a evitar a cualquier persona que le pueda lastimar. Y dice, no, yo así de lejos, ¿verdad? Yo no me junto con nadie, yo estoy en mi mundo, a mí yo estoy en paz, a mí solo o sola déjenme, ¿verdad?
¿Sí? ¿Cuáles son los temores que están establecidos en tu vida? Que ya te acostumbraste tanto a ellos que ya ni siquiera los ves como un temor, pero sin embargo no solo son temores, han definido tu manera de vivir, han definido hasta qué punto le vas a creer al Señor. ¿Sí? Porque nos acostumbramos tanto desde chiquitos que ya no lo vemos con miedo. Es que así soy. ¿Sí? Pero en realidad hay un temor que nos ha esclavizado por muchísimo tiempo. Y sabes que somos una cultura de muchos miedos. Pero cuando vienes a Cristo, Dios te voltea ese mundo, te lo voltea de cabeza. ¿Sí? Al revés. Y ya no vas a definir tu vida por los miedos que tienes o para evitar el daño en la vida. Vas ahora a definir tu vida por la fe que tienes y vas a aprovechar oportunidades. Sabes que la gente que opera en fe aprovecha las oportunidades de la vida y se lanza a ellas. Puede ser pequeña, pero se lanza a ellas. ¿Sí? La gente que está esclavizada a algún temor las deja pasar las oportunidades y no se lanza. Prefiere quedarse en lo cómodo, como en la parábola de los talentos, de aquel que le dieron 5, al otro que le dieron 2 y al otro que le dieron 1. Él prefirió esconder aquello. ¿Sí? Tenía un temor, dice la Biblia. Tenía miedo. ¿Sí? Que lo esclavizaba, que le puso un límite a lo que podía hacer en la vida. Y dejó pasar las oportunidades que venían y que se le estaban dando. ¿Sí? Y eso es exactamente al revés de cómo se vive en la fe de Cristo. ¿Sí? Y la persona de fe, ¿cómo vive? ¿Sabes que somos tan inseguros a veces que no somos capaces, por ejemplo, de ser enseñables? Y uno tiene 1000 opiniones, ¿verdad? Y uno trae su opinión. Y cuando eres inseguro a que te enseñen algo, es que hay un temor detrás de eso. Y la operación de fe ya no está activa en la vida de uno. Sí. No levante la mano, pero ¿cuánto nos cuesta que gente nos enseñe otra cosa? ¿Cuántos somos gente que como más o menos, yo ya sé, a mí no me tiene que decir? No lo decimos tal vez con palabras, pero por dentro, yo ya sé. Y somos poco enseñables. ¿Sí? Probablemente hay un temor detrás de eso operando en tu vida. Ahora, brínquese conmigo a Hebreos capítulo, déjeme ver rápidamente. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Uno de los temores más grandes de los seres humanos es el siguiente. Dice Hebreos 2:14. Dice: así como los hijos eran de carne y de hueso, también Jesús era de carne y de hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Por temor a la muerte. Uno de los temores más grandes o a veces desapercibidos que la gente tiene es el temor a la muerte. ¿Sí? Eso es impresionante. Ahora, si tú lees Hebreos 11, dice el versículo, vaya conmigo a Hebreos 11. Versículo 35 dice: aquellas mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados y no aceptando ser librados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Y luego el versículo que sigue, el 36, dice: otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y cárceles. Versículo 37, por favor. Dice: fueron apedreados, aserrados, o sea, cortados a la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Yo te pregunto, ¿esa gente le tenía miedo a la muerte? ¿Sí o no? No le escucho. ¿Esa gente le tenía miedo a la muerte? No. O sea, sí en un sentido, pero no en un sentido más amplio. ¿Sabes que Jesús, antes de ir a la cruz, horas antes de ir a morir, dice la Biblia que Jesús sintió miedo? Era tal su angustia que sudaba sangre.
Era tal la presión, la tensión que estaba en su cuerpo, que estaba ahí tenso y con temores y con angustias en su ser. Sentía el miedo. Pero ¿sabes qué? La expresión de su confianza y de su fe en su Padre era extraordinaria. Las palabras que Jesús usó en el huerto de Getsemaní fueron Abba Padre, es decir, papi. Jesús se acordó quién era su papá. Papi, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo. Si no, está bien, yo muero. Sí, Jesús no evitó la muerte, Jesús enfrentó la muerte. Y aunque tuvo miedo y sintió miedo, y eso se siente, sí, la gente de fe, la gente que confía en el Señor, no evita el sufrimiento, no evita el dolor, no evita el quebranto, lo enfrenta porque sabe quién es su papá. ¿Me explico? Y en nuestra cultura la gente evitamos sufrimiento, ¿a poco no? En nuestra cultura la gente siempre está evitando no sufrir, no pasarla mal física, económicamente, en la salud, en la familia, ¿verdad? Evitamos sufrir, pero la gente que opera en fe y que camina en fe no la evita, lo enfrenta, porque confía en su Padre. Sí. Entonces queremos ser gente que enfrenta el dolor y el sufrimiento. Es parte de la vida. ¿Cuántos de aquí no han sufrido? Nadie. Todos aquí hemos sufrido en algún sentido, ¿a poco no? Es más, ¿cuántos sufrieron para levantarse esta mañana? ¿Verdad? Daniel levanta la mano. Silvia dice que no. A mí póngame un menudo y mi olfato va a levantar, hacer que se levante mi cuerpo. Todos aquí hemos sufrido, sufriremos. No sé si como la gente que acabamos de leer y Hebreos nos acaba de escribir, pero el punto será: ¿ejerceré mi fe y mi confianza en sus promesas, en lo que Él dice? ¿Cuántos están sufriendo económicamente? Yo sí, por eso levanto mi mano. No lo estoy haciendo porque estoy predicando. Yo sí. ¿Alguien más? ¿Okay? Sean honestos. Se les ve que el copelazo los persigue por todos lados. No, el abonero los persigue. Ahí está como los testigos de Jehová, ¿verdad? Ahí está. Insiste y insiste. Sí. Ahora, la pregunta es: ¿vas a confiar en lo que la Biblia dice? La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sí? ¿Va a confiar en el Padre, en lo que el Padre dice? ¿O usted se va a empezar a agarrar los cabellos y a estirárselos y a ver cómo le hago, y entrar en una ansiedad y preocupación terrible? Enfrentemos nuestros temores. No los evite. Enfréntelos como Abba Padre. Abba Padre. Tú tienes en control. Tú prometiste estas cosas. Ahora, ¿cuántos amamos la experiencia? ¿Cuántos hemos acumulado experiencia en la vida, en diferentes ramas y áreas de la vida? Todos, ¿verdad? En algún sentido. ¿Sí? ¿Sabes que la experiencia es buena y tiene su valor? Pero la experiencia se puede volver un enemigo de la fe. Porque tú ya sabes cómo algo funciona. Tú ya sabes cómo algo debería ser y funcionar. Y se vuelve un enemigo porque en lugar de voltear dice: Abba Padre, papi, confío en ti. Y tengo experiencia, sé que puede pasar. Pero tú sabes mejor cómo las cosas pueden funcionar. Voy a confiar en ti. ¿Me capta? Y aunque experiencia es un aliado en la vida, fe es nuestra forma de vida en la que reaccionamos, funcionamos, pensamos todo el tiempo. ¿Están conmigo? Amén. Sí. Amén. Decíamos la semana pasada, la gente que tiene esperanza es la gente que más influencia tiene. Y conté un par de historias, pero es cierto. ¿Sabes que los cristianos deberíamos ser la gente con más esperanza en el mundo?
Porque ¿cuál es nuestra esperanza final? ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es la esperanza que todos esperamos y anhelamos? ¿Cuál es? Más fuerte. Estar con Jesús para siempre. Es decir, nuestra esperanza final es la resurrección. Sí. Que estaremos en cielos nuevos y tierra nueva. ¡Wow! No vamos a ir a un lugar. Jesús va a venir y va a hacer todo nuevo aquí. ¿Me explico? Eso va a ser fantástico, asombroso. Pero no todas las filosofías y religiones entienden esto o tienen esto como un fundamento. ¿Sabes que en la filosofía griega, principalmente en la escuela estoica, se veía la vida o la historia como un ciclo sin fin? Es decir, cada cierto tiempo el mundo iba a llegar a un punto final en su historia y iba a desaparecer en medio de una gran conflagración denominada, así con un término muy raro. Entonces había un ciclo de purificación y era un ciclo que nunca terminaba. Es como los hindúes, la reencarnación, ¿verdad? Mueres y luego naces en, ¿qué te gusta? Su animal favorito. ¿En qué? No escucho. En caballo, ok, en gato, en perro, border collie, son bien educados. En pajarito, carpintero, ¿verdad? Yo no sé. Y luego después de que te mueres como pajarito carpintero, te mueres y vuelves ¿en qué? ¿Qué te gusta? Gusano rastrero, en águila, rata de 3 patas. No, ¿cómo decía? Y esa filosofía, así es. El cristianismo es el único que ofrece esperanza real, final, en una resurrección, donde todo será completamente nuevo. Y le quiero leer algo que un autor escribió, me parece extraordinario. Y dice, cuando la candidez de un niño, creo con la candidez de un niño que el sufrimiento llegará a su fin acompañado de necesaria recompensa. Y creo asimismo que el humillante absurdo de las contradicciones humanas se esfumará cual espejismo, cual despreciable trama de la impotente e infinitamente limitada mentalidad humana, y que en el final del mundo, cuando impere por fin la armonía eterna, algo tremendamente precioso ocurrirá, trayendo satisfacción a los corazones y consuelo a los resentidos. Será entonces efectiva la expiación de todas las transgresiones de la humanidad y de toda la sangre derramada. Y será así posible no solo perdonar, sino asimismo darle un sentido a todo cuanto ha tenido lugar en la vida. Wow. ¿Cuántos creen eso? Eso es lo que nos espera. Gran recompensa, resurrección y renovación de todas las cosas. El mal, el sufrimiento un día terminará. Por eso en vida la gente de fe no evita el sufrimiento o el dolor, lo enfrenta y dice, ok, esto es lo que hay que vivir ahora, lo enfrento en la fe del Señor, lo enfrento en las promesas del Señor. Sí, la incredulidad, la duda, el juicio o lo que sea, lo enfrentas de la misma manera en la fe y en la confianza del Señor. ¿Están conmigo? De tal manera que el temor a la muerte ya no te esclavice. ¿Sabes que si tú le preguntas a un joven de 16, 17 años, dices, ¿le tienes miedo a la muerte? Para nada. Bueno, es un niño. No ha calculado bien lo que la muerte puede representar. ¿Sí? No se ha dado cuenta de lo que eso significa. Pero deja que crezca un poquito. Y los temores de la salud, los temores de la economía y los temores de un montón de cosas se pueden empezar a hacer fila en su vida. ¿Sí? Y mucha gente vive esclava a ello por mucho tiempo. Pero cuando eres libre, porque operas en fe y en confianza en el Señor, el sufrimiento no es ningún problema. El sacrificio no es ningún problema. ¿Sabes que muchos de nosotros, y a veces con mucha razón, reclamamos ciertas sacrificios, esfuerzos que hacemos y que los demás no hacen? Y uno dice, pues ¿por qué yo le pego y me esfuerzo, ¿verdad? Y me comprometo y me responsabilizo y mucha gente no? Pero cuando eres libre del temor a la muerte, sacrificio no es ningún problema. Sí.
Mucha gente no se compromete, no se sacrifica por otros, incluso a veces ni por el Señor, como lo que pasó con la gente de Hebreos, porque le tienen miedo al temor. Miedo al temor, miedo a la muerte. Sí. Dice, no, ¿verdad? No quieren mover un dedo. Sí. Esclavitud. Y cualquier cosa que te ate, cualquier forma de esclavitud en la vida es debido a un temor que se hizo normal en tu vida. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué me cuesta tanto dar? En mexicano, ¿por qué me duele tanto el codo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué me cuesta tanto relacionarme con otros? ¿A qué le tienes miedo? Pero Jesús vino a romper aquel que tenía el dominio de la muerte para hacernos libres. ¡Wow! Es asombroso, es fantástico. Esto por terminar, Hebreos, de los últimos versículos. Dice el versículo 38, de todos ellos dice, de los cuales, estos hombres de los que el mundo no era digno. Diga conmigo, no era digno. En otras versiones dice, el mundo no los merecía. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Wow. Estos hombres no eran dignos. El mundo no era digno de ellos. No era merecedor de ellos. Ahora, esa frase me conmueve, porque no es una descripción despectiva de Dios hacia el mundo. Sí. Porque podemos decirlo, el mundo no tenía derecho a tener esa clase de hombres en la tierra. Ahora, lo que se me hace extraordinario de todo ello es que Hebreos capítulo 12 versículo 1, creo, dice, no, el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Wow. Hebreos dice, el mundo no merecía esta clase de ciudadanos. Pero después dice que el autor de la fe, Jesús, la fe misma, viva, Jesús, vino al mundo y dio su vida por el mundo. ¿Sí capta? Si tú y yo no merecíamos a un David, si este mundo no merecía a un Moisés, a un Abraham, ¿tú crees que tú y yo merecíamos a Jesús? No, mas sin embargo, Él, el que menos merecía el planeta, vino y puso su vida por ti, por mí. ¿Me está captando? Y se dio a sí mismo por nosotros. Ahora, el versículo que sigue en el 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, fueron aprobados mediante la fe. Dice, ¿qué dice al final del versículo? No recibieron, sí, lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Qué increíble! ¿Sabes por qué no recibieron lo prometido? Para que nosotros también pudiéramos alcanzar lo que Dios había prometido. Eso me hace extraordinario. Jesús, la persona que menos merecía el planeta Tierra, vino y dio su vida por nosotros para que nosotros también pudiéramos alcanzar lo que se les había prometido a esa gente que el mundo no era digno de tener entre ellos. Wow. O sea, Dios pensó en incluirnos a nosotros a través de la persona que menos merecía el planeta, Jesús de Nazaret, porque Dios quería incluirnos a todos nosotros en su plan, en una vida de fe. Si lo capta, para que funciones y vivas de esa manera. Wow. ¿Qué le estás creyendo al Señor hoy?
en el mes de enero? ¿Qué le estás creyendo al Señor? ¿Para qué estás confiando en el año 2020? ¿Para qué le estás confiando tu vida al Señor? ¿O tu vida es como los griegos, un ciclo sin fin que da vueltas y que parece que cada año es exactamente lo mismo y que parece nunca terminar? ¿O confiarás en el Señor para lo nuevo que Él quería hacer? Escúchame bien, no te ofendas. Si tú no tienes esta fe o no tienes esta clase de fe ahora, sigue a alguien que sí la tiene. Ponte atrás de alguien que trae esta fe, que trae esta chispa, que trae esta clase de confianza, y ve y síguelo. Y aprende de él, aprende de ella. No te ofendas si no lo tienes ahora. Tal vez Dios te la dé después, pero ponte atrás de alguien. No lo critiques. Ay, sí, mucha fe. Ay, sí, mucha confianza. Ay, sí, mucho amor. Ay, sí, mucha compasión. Ay, sí, mucha aventadez. No lo critiques. Aprende de él, pégate a él, ponte detrás de él. Sí, porque es probable que algunos estemos aquí sintiéndonos que no, pues yo no tengo nada de fe. Le tengo un montón de miedo a todo. Ponte detrás de alguien que sí la tiene ahora. Sí. En lugar de criticarlo, en lugar de alejarte, sigue sus pasos, sigue sus pasos, sigue su ritmo, sigue su ritmo. Amén. Sí. Encuéntralo. Ahora, encuéntralo de carne y hueso, por favor. No lo encuentres en YouTube. Digo, encuéntralo de carne y hueso, que te ayude, ¿verdad? Y te marque el ritmo de qué clase de decisiones y de confianza y de fe y de pasos necesitas tomar. Hola. Sí. Porque YouTube, pues, es virtual. No hay mucho a quien seguir ahí en el sentido de la práctica y de la vida de todos los días. Sí. Y aunque te dé miedo, y a la persona que sigas le dé miedo, de todos modos síguelo. ¿Están conmigo? Creo que es un año en que Dios quiere, estoy tratando de encontrar la palabra para describirlo, actualizarnos. Sí, actualizarnos. Sabes que en años pasados, sobre todo en los 80s, principios de los 90s, ya llovió. Los que vivimos en ese tiempo, las computadoras, los mecanismos para meter datos o sacar datos de una computadora ahora uno dice, ¿cómo era eso posible? Eran unos discotes de este vuelo, así de plastiquito. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Disquete, floppies, una onda así, ¿verdad? Los chavorrucos nos acordamos de eso. Era el único y estaba limitado. Y luego vinieron otros discos un poquito más chiquitos. Y luego, para cambiar, actualizar tu computadora, necesitabas abrir la computadora, desatornillarla cada vez, sacarle el rack y luego meterle otra cosa para actualizar la computadora. ¿Sí? Y era un lío. Dices ahora, ¿cómo? Es de dar risa lo que hacíamos en esos años. ¿Sí? Pero ahora hubo un tipo que dijo, algo necesita cambiar, necesitamos actualizarnos. No me acuerdo el nombre, pero fue el que inventó las famosas memorias USB. Y dijo, debe haber una cosa que lea todo tipo de computadoras, todo tipo de sistemas, sin tener que desarmar la computadora cada vez. Y inventó la memoria USB, que ya todo el mundo conocemos, ¿no? ¿Cuántos han usado una USB? ¡Wow! Me sorprende, casi todos. Veo algunos chavorrucos y también las usan. Fantástico. Se actualizaron. ¿Sabes lo que él dijo? Fue a la Macintosh. Fue con este señor, ¿cómo se llamaba? Bill Gates o algunos de ellos. Fue con los de IBM. Fue con las empresas más importantes y les presentó, sí, la USB. Y dijo, esto es lo que necesitamos hacer. Esto es la actualidad ahora. ¿Sí? Y todo el mundo dijo, bueno, no sé, se pasó un año tratando de convencer a las compañías grandes. Después de un año lo aceptaron. Dice, el problema no fue inventar el aparato, dijo él. El problema es que la gente lo aceptara. Sí. El problema, mis hermanos,
no son los temores. El problema no son los obstáculos o los gigantes. El problema no es el dinero. El problema no son tus emociones. El problema no es la familia. El problema es que yo acepte lo que Dios trae entre manos. El problema es que yo acepte lo que Dios ha prometido y lo dé como ciertísimo y yo pueda confiar en Él. ¿Me capta? Y Dios quiere actualizarnos, ¿sí? Y creo que hay un tiempo en el que este año Dios quiere adelantarnos, pero requiere de la fe y la respuesta de fe de todos nosotros y de cada uno en particular. ¿Lo quiere? Yo sí lo quiero. Ahora, a través de una USB, le cabe mucha información. Sí. Dios quiere colocar esto aquí, Dios quiere colocar esto allá, pero ¿habrá gente que acepte lo nuevo o las cosas que Dios quiere hacer? ¿Están conmigo? ¿Sabes? Quiero decirte, el reino de... La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Y a veces nos podemos equivocar de gloria y en otro momento nos recuperamos, pero el reino va de ¿cómo? De gloria en gloria en gloria. Así es el reino. O sea, no va de, ¿cómo diríamos para atrás? Sí, pero ¿cómo? Disminuyendo. Mira, tú ves a la gente de Hebreos 11 y su vida nunca disminuyó. El sufrimiento no los hizo retroceder, no los hizo disminuir. Al contrario, el sufrimiento se volvió una herramienta para crecer y avanzar y madurar. ¿Me capta? Para mucha gente en el año 2019, el sufrimiento, el dolor, la escasez, el temor, lo que sea, los hizo decrecer. Porque cuando no hay fe operando, no hay fe activa, tú decreces. Y en lugar de usar aquello a tu favor, se vuelve contra ti. Pero esta gente, por la operación de la fe y la fe activa en ellos, el sufrimiento, el quebranto, la debilidad o lo que fuera que enfrentaron, los hizo avanzar e ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios quiere actualizarnos, mis hermanos, mis amigos. ¿Quieres recibir lo que Dios quiere traer? ¿Quieres tomarlo? Porque yo sí. A veces me da miedo, sí, pero oye, solo tenemos una vida, solo tenemos una oportunidad. Me explico, a veces la gente me dice, tú haces un montón de cosas. Pues es que nadie más las quiere hacer. Y solamente tengo una vida. ¿Sabe por qué me lancé a los negocios? Porque yo vi que los cristianos son bien sacatones. De veras. ¿Sí? Ahí va entrando Alex y yo, él me medio empujó a unas cosas y yo lo medio empujé a otras. Sí. Pero yo me cansé de esperar que los cristianos fueran íntegros y no perdieran su fe y aventaran todo porque el dinero y el trabajo los consumió. Yo me cansé de esperar que gente se parara, empezara a hacer dinero y a hacer negocios y que siguieran siendo gente íntegra, justa, piadosa, que siguieran congregándose y sirviendo. Me cansé de esperar que gente así se levantara. Dije, yo tengo que hacer algo y decirles, sí hay la manera de hacerlo. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos quieren ser ricos? ¿Los ve con una de dudas? Amén. Ay, es que no, pues no, eso es del diablo, hermano. Y pues, no, tantito, pero no tanto, ¿verdad? Digo que levanta la mano, pero ¿cuántos quieren ser ricos? ¿Cuántos quisieran tener un montón de dinero para levantar aquí orfanatos, escuelas y más iglesias y hacer todo lo que Dios quiere que hagamos? Bueno, y que de vez en cuando se vaya de viaje y aquí en nombre de Dios a las gorditas o algo, ¿no? Es broma. Pero no le tenga miedo. ¿Me explico? No le tenga. Miren, nosotros acabamos de abrir un área nueva en el restaurante y es época de frío, está abierta, no está techada, no hay aire acondicionado, no hay nada más que unas plantas y un piso de madera. Y todo el mundo, pues, ese es invierno, ¿por qué lo haces en invierno? Espérate verano. Está todos los días lleno. O sea, ¿sí me capta?
qué le tiene miedo a usted? Si Dios, el que vive en ti, es mayor que el que está en el mundo. Es mayor el que está aquí adentro de mí. Él vive y él vive, y yo vivo y vive adentro de mí. Mayor es el que está en mí. Para cualquier aspecto de la vida. Sí. Tuve una situación compleja con un grupo de personas en la semana y sentía temor tener que enfrentar el asunto, pero dije, soy fuerte y mayor es el que está en mí. Y fui y me les paré como un gigante, así y así y así. Entonces me quedaron viendo. Ok, sí es cierto, y vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Ok, perfecto, ustedes me entendieron, échenle. Porque mayor es el que está en nosotros. Y cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea el conflicto o la cosa que parezca una montaña, mayor es el que está en ti y en mí, si has creído en Cristo. Y no hay nada que no se le doble al Señor. No hay nada. Amén. Hace algunos días, semanas, murió uno de los generales y hombres de fe más extraordinarios que ha vivido en la faz de la tierra. Se llamó Reinhard Bonnke, un alemán, un evangelista extraordinario. Yo he visto videos de él, están en YouTube, esos sí, búscalos. ¿Sí? Y el tipo, no contaban cuánta gente venía en África a sus cruzadas. Él contaba cuántas hectáreas había, porque eran millones de personas y él en un micrófono. Y el tipo, a pesar de que no hablaba africano o los dialectos africanos, le traducían del alemán. O sea, unas cosas poderosos, brujos y brujas y hechiceros y paralíticos y ciegos, pum, venían y aventaban todo y eran sanados, eran liberados, así cada vez, millones enfrente de él. Dicen que a través de él probablemente 70 millones de personas conocieron a Cristo, los que se contaron oficialmente. ¿Te imaginas los que son extraoficialmente? No puedo imaginar. Y murió. En uno de sus libros él cuenta que Dios los llamó, hagan una campaña en África. No tenían dinero y eran un grupito de 40 personas. Vamos a decir, esta sección que está aquí. Y ustedes van a organizar una campaña en un estadio y van a meter a 30,000, 40,000 personas. No tenían dinero y eran 40 personas. Y con esas 40 personas armaron toda la campaña. Y metieron 40,000 personas, o 60,000, ya no me acuerdo. Y este tipo, es que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No hay límites para el reino. No hay límites. Vamos de gloria en gloria una y otra vez. Amén. Y vamos avanzando en lugar de decrecer. Quisiera decir que no me he topado gente sentada aquí que a través de los años, en lugar de que las dificultades y los tropiezos y los conflictos de la vida los hicieron avanzar. No puedo decir eso a todos. Pero si tú estás aquí hoy 26 de enero de 2020, piensa, Dios tiene una gloria mejor para mañana y para la semana que entra. Y su reino no tiene límites si aprendo a confiar y a usar mi fe y mi confianza en el Señor. Amén. ¿Sí? Sal de esa puerta y haz que tus circunstancias te hagan crecer. Tómalo como una oportunidad enorme para ejercer tu fe y decir: Señor, en ti confío, me la voy a jugar. Mi carta debajo de la manga es Hebreos 11:1, es 2 Corintios 4:28. ¿Me explico? Aquí está mi mejor carta en este momento. Sí. Que comiences a ver a Dios actuar a través de ti. Amén. Y como ya dije la semana pasada, si se siente flaco, se siente débil, sí, fuerte soy. No fuerte me siento, fuerte soy. Eso es lo que somos. Es que no pienso que no soy fuerte. Fuerte soy. No importa lo que piense, eso es lo que soy. Amén. Sí.